Bien, hermano, buenos días. Dios me les bendiga a todos. Un feliz santo sábado. Como podemos nosotros mirar, la lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 6. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en Apocalipsis 14, 6 y 7, vamos a encontrar el mensaje del primer ángel. Y en el versículo 8 encontramos el mensaje del segundo ángel, y en el versículo 9 al versículo 12 encontramos el mensaje del tercer ángel. Esto es un mensaje que Dios dio en el año 1844 para que se empiece a predicar desde ahí, porque desde ahí se marcó el tiempo del fin. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Amén. Vamos a analizar qué es lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. No vamos a hablar del versículo 7. Si Dios más adelante me permite la oportunidad, y ustedes, hermanos, iremos a desglosar el versículo 7 en otro tema. Pero hoy vamos a enfocarnos solamente en el versículo 6, lo que la Biblia nos quiere hablar y qué es lo que la Biblia nos da a entender cuando Apocalipsis 14, 6 dice que vio volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amén. Bendito Dios del cielo y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, Señor, te damos gracias porque sabemos que eres un Dios maravilloso y misericordioso para con cada uno de nosotros. Tomas el control de mi vida, Señor. Habla especialmente a mi corazón, Padre, y ayúdame a humillarme ante tu presencia siempre. Reconozco que sin ti no soy nadie, Señor. Sin ti soy un cero a la izquierda, pero cuando tú tienes tu Santo Espíritu en nuestras vidas, cuando tú pones tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Él es el que le da valor a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, que las palabras que salgan de mi boca no sean palabras de hombres, sino palabras inspiradas por tu Santo Espíritu. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando nosotros vamos a detallar bien, mis queridos hermanos, ese versículo 6. ¿Por qué la Biblia dice, y en Apocalipsis 14, 6, quién es el que escribe Apocalipsis? Juan. El apóstol Juan dice la Biblia que en Dios, o Jesucristo, le reveló las cosas a Juan. ¿Para qué? Para que las escribiera. Y Apocalipsis 14, 6, Juan escribe estas palabras, y Juan está diciendo: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos al mirar este versículo 6 de Apocalipsis 14, quiere decir, hermanos, ¿por qué Juan está diciendo que vio volar por el medio del cielo a un ángel? ¿A qué se refiere? ¿Por qué Dios, o por qué Juan escribe y dice que un ángel vio por el medio del cielo y que este ángel tiene el evangelio eterno? ¿Para qué? Para predicárselo al mundo entero. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Apocalipsis 6 lo dice, Apocalipsis 14, 6 lo está diciendo. Ahora la pregunta es esta: este ángel que habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ¿quién es ese ángel según la Biblia? Acuérdense que en Primera de Pedro, en el capítulo 10, en el capítulo 1, en el versículo 10 y en el versículo 11 y en el versículo 12, escucha esto que dice la palabra de Dios. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Miren lo que hacían ellos: inquirieron y diligentemente indagaban acerca de esta salvación, dice la Escritura. Dice, escudriñando, o sea, eran personas que escudriñaban las Escrituras. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Dice la Biblia. Dice, en el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero cuando vamos al versículo 12, dice estas palabras: a estos, o sea, a ellos, no se les reveló que para sí mismo, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Y dice: administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y miren, hay un pasaje ahí, hay una palabra ahí clave. Dice la Biblia: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
O sea que Primera de Pedro me está diciendo a mí que la predicación del Evangelio no es de los ángeles. Los ángeles no tienen que predicar el Evangelio a la tierra. Son mensajeros de Dios que pueden venir a la tierra y traer un mensaje. Ejemplos hay en la Biblia, ¿como cuáles? Cuando Daniel tuvo los sueños, ¿quién vino? Cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿quién vino? Los ángeles, ¿cierto? Cuando Zacarías iban a ser Juan, ¿quién vino? El ángel. Cuando María iba a tener a Jesús, ¿quién vino? El ángel. Y cuando el ángel se removió la piedra allá en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién vino? El ángel. O sea, son mensajeros de Dios que Dios los tiene, o ministros que Dios los tiene allá para enviarlos a traer un mensaje especial, ¿cierto? Pero no se les ha asignado la predicación del Evangelio. Entonces, ¿por qué Juan en el libro de Apocalipsis está diciendo que vio por el medio del cielo un ángel? ¿Quién es este ángel? ¿Qué significa la palabra ángel en la Biblia? ¿Qué significa? Mensajero. Entonces, si la Biblia está diciendo, o Juan está diciendo, que vio por el medio del cielo a un ángel, está diciendo que es un mensaje que se tiene que dar a nivel global, ¿cierto? A nivel mundial, un mensaje que se tiene que predicar al mundo entero, pero la Biblia, Juan está diciendo que es un ángel, pero no es un ángel literal porque lo acabamos de ver, que los ángeles anhelan hacer esa obra, pero la obra no le fue asignada a ellos, sino a quién le fue asignada. A nosotros los seres humanos, a nosotros. Por eso cuando vemos el versículo de Apocalipsis 14:6, encontramos que este ángel es usted y yo. Usted y yo somos los mensajeros de Dios. Usted y yo somos esas personas que Dios ha llamado a su pueblo para que nosotros prediquemos la verdad presente que hoy tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que se tiene que predicar en estos tiempos, la verdad presente. Ese es lo que la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis 14, versículo 6. No es un ángel literal, es la Iglesia Adventista que Dios levantó para el tiempo del fin. O sea, esto quiere decir, mis queridos hermanos, que cuando la Biblia dice en Apocalipsis 14, 6, vi volar por el medio del cielo un ángel, está diciendo estas palabras. Que Dios levantó un pueblo para el tiempo del fin y que este pueblo tiene el Evangelio eterno. Este pueblo es el que tiene que predicar el Evangelio eterno. Esa es la misión a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Lo acabamos de ver que no es los ángeles, somos nosotros los hijos de Dios, los que hacemos parte del pueblo de Dios, los que Dios nos ha sacado de lobos cenagosos y nos ha traído a sus caminos. ¿Para qué? Para que prediquemos este mensaje. Ahora, mire lo que dicen unas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y están en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y dice la Biblia estas palabras, mis queridos hermanos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y qué más sigue diciendo? Para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar después? Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la condición para que venga el fin? La predicación del Evangelio. ¿Por qué Apocalipsis dice que es el Evangelio eterno? Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en la Biblia la palabra Evangelio en diferentes lugares de la Biblia. ¿Cierto? Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos la palabra Evangelio eterno pegados. ¿Por qué la Biblia o por qué el ángel nos está diciendo que este evangelio es eterno? ¿En qué condiciones es el evangelio eterno? Quiero que tengamos estas dos preguntas en nuestra cabeza, en nuestra mente durante este tema. ¿En qué sentido es el evangelio eterno, según la Biblia? ¿En qué sentido? ¿Y quién es el evangelio eterno? Son dos preguntas que debemos de tenernos durante este tema para poder entender el tema. Ahora, ¿por qué Dios tiene que mandar un mensaje para estos tiempos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿cierto? Ustedes se acuerdan en el tiempo pasado que Dios dijo que no iba a contender más el Espíritu de Dios ¿con quién? Con el hombre. ¿Y cuánto tiempo le dio a ese pueblo antediluviano? 120 años, dice la Biblia. 120 años de gracia, mis queridos hermanos, le dio a los antediluvianos.
Aunque sabemos nosotros que cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis hasta Noé, encontramos las 10 generaciones, y cuando vamos al espíritu de profecía encontramos, mis queridos hermanos, que desde de generación en generación se transmitía el evangelio. ¿Es así o no es así? Se transmitía de padres a hijos. Por eso usted mira las 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Ahí encontramos las 10 generaciones, ese remanente de Dios, mientras el resto de la humanidad toda que se desentendía de Dios. Y por eso es que cuando vemos nosotros en los antediluvianos 120 años de gracia que el Señor levantó una iglesia. ¿Cuál era la iglesia? La iglesia donde estaba Noé. Y Noé predicó durante 120 años el mensaje, pero ¿qué pasó con el pueblo? Cuando vamos al espíritu de profecía nos damos cuenta de que este pueblo, muchos entraron a la iglesia, pero ¿qué pasó? Se retiraban, se dejaban llevar por las malas amistades, se dejaban influenciar por los amigos y desistieron de las cosas de Dios y se echaron para atrás. Y muchas de esas personas ayudaron a construir el arca. ¿Sí sabíamos eso? Eso lo dice el libro de Patriarcas y Profetas. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a analizar con la Biblia por qué la Biblia dice, y las preguntas que yo decía, aquí dice que la condición para que el evangelio sea predicado, el fin del mundo venga, es la predicación del evangelio. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia de esta manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de ¿qué? Del mundo. Apocalipsis capítulo 13 está mostrando un grupo de personas que van a adorar a algo que no es Dios, sino que va a adorar algo que no es Dios. Y dice ellos que no se encontraron inscritos en ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero que fue ¿qué? Inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 13 decimos, pero ¿cómo así, Señor? Si Jesucristo no murió en el principio cuando Adán iba a pecar. ¿En qué sentido es el Evangelio eterno? ¿En qué sentido? Ojo, vamos a prestar atención. Adán y Eva caen en pecado, ¿verdad? Caen en pecado y dice la Biblia que ellos se hicieron, ¿qué se hicieron? Delantares ¿de qué? De hojas, ¿cierto? De hojas o de higueras, no sé qué será eso, bueno, una rama, no sé, una palma, no sé. Se hicieron esos delantales. Pero cuando viene Jesús y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Tuve miedo, ¿Tuve qué? Miedo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Desnudo. Porque estaba desnudo. La desnudez que tenía Adán en ese momento no era la desnudez física, era la desnudez espiritual. Y por eso Dios tuvo que venir a él y decirle y mostrarle el plan de la salvación. Y entonces Dios tuvo que sacrificar unos animales, o ellos tuvieron que sacrificar unos animales, y para que con esas pieles de esos animales ellos fueran ¿qué? Vestidos. ¿Y qué significa esas pieles de los animales? La justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde allá, desde la creación, hermanos, ya ese corderito o ese animalito que se mató allá, ya se estaba predicando el Evangelio eterno, porque ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea que, por eso la Apocalipsis 13:8 dice que un grupo de personas no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y por qué fue inmolado? ¿Por causa de qué? Del pecado, mis queridos hermanos. Vamos, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 y 20. Prestemos atención a estas palabras, vean. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Sin contaminación, está diciendo el apóstol Pedro. Versículo 20,
ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿en cuándo? En los postreros tiempos. Aquí está diciendo la Biblia, el apóstol Pedro, que Jesucristo, ¿desde cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Jesucristo fue destinado de antes de la fundación del mundo. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis 14:6 encontramos que el Evangelio es eterno, porque déjenme decirle, mis queridos hermanos, que antes de que usted y yo fuésemos creados, antes de que la primera pareja fuera creada y antes de que la hueste angélica en el cielo fuera creada, ya en el corazón de Dios estaba usted y yo para venir a salvarnos, para enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos a cada uno de nosotros. Ya eso estaba en el corazón de Dios. Por eso el Espíritu de Profecía, en un pasaje del Espíritu de Profecía, dice estas palabras. El libro se llama La verdad acerca de los ángeles. Y el título se llama Dios tenía un plan antes del pecado. Y dice estas palabras. Dios y Cristo sabían desde el principio de la apostasía de Satanás. ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo sabía. Y de la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de la salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garante. ¿Que Dios el Padre sabía? ¿Dios el Padre lo sabía? Lo sabía, hermanos. Dios y el Padre, cuando usted va a leer el libro La verdad acerca de los ángeles, hay una parte que dice que cuando Dios creó a Satanás no lo colocó fuera de las posibilidades de llegar a ser Satanás. Él no lo creó, perdón, él no creó a Satanás, él creó un ser santo, luzbel. Eso dice la Biblia, sino que con el tiempo este ser se corrompió. Pero la Biblia dice, y cuando usted va al Espíritu de Profecía, dice que no lo colocó fuera de las posibilidades de llegar a ser eso. Entonces la pregunta que de pronto nosotros deberíamos hacer es, ¿y si Dios sabía para qué los creó? Si Dios sabía que todas estas cosas iban a acontecer, ¿para qué las creó? ¿Nos hacemos a veces esa pregunta? A veces pasan esas preguntas por nuestra mente. Pero ¿cuántos sabemos que en todo el universo entero Dios tiene seres que le aman? ¿Por qué? Por amor. Y Dios creó a todos los seres humanos y creó a la hueste angélica para que le sirvan por amor y no por obligación. ¿Estamos o no estamos? Y miren lo que sigue diciendo. Dios conoce todas sus obras y tuvo en mente el pacto de la gracia. Desde toda la eternidad es llamado el pacto eterno porque el plan de la salvación no fue concebido después de la caída del hombre. Aquí no fue que Dios entonces llegó y dijo, bueno, Espíritu Santo y Jesús, venga, nos reunimos, el hombre cayó, ¿qué vamos a hacer? No, mis queridos hermanos, el plan ya estaba, hermanos, en el corazón de Dios. Y sigue diciendo, sino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Vayan al libro de Romanos, miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 26. El apóstol Pablo, estas palabras que está aquí en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25. Pablo está diciendo, dice en esta carta, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, ¿y qué dice Pablo ahí? Que se ha mantenido oculto ¿desde cuánto? Desde tiempos eternos. Pablo predicaba eso, de que esta salvación del hombre ya estaba ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis 14:6 encontramos que el ángel o la iglesia adventista del séptimo día tiene la verdad en su medio y tiene el evangelio que es eterno. Vamos a mirar algo, mis queridos hermanos. Notemos algo. Nos estamos dando de cuenta en qué sentido es el evangelio eterno. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque nos estamos dando de cuenta que la Biblia está diciendo que Cristo Jesús fue destinado ¿desde cuándo? Desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a analizar qué fue lo que hizo Jesús.
¿Qué fue lo que hizo Jesús? Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Tal vez vamos a leer estos textos y todavía no lo vayamos a entender, pero sé que ahorita lo vamos a entender. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Miren lo que dice la Biblia. Viene del cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? ¿Qué se consumaba en las plagas? La ira de Dios. O sea que quiere decir, hermanos, que Apocalipsis 15, 1 está diciendo que hay un grupo de ángeles en el cielo que tienen las plagas, y esas plagas van a ser ¿qué? Arrojadas aquí, ¿a dónde? ¿A quiénes? A todo el que rechaza el evangelio eterno. Pero ya nos vamos a dar de cuenta, porque Apocalipsis 15:1 está diciendo que los ángeles tienen las 7 plagas, pero en esas plagas está consumada ¿qué? La ira de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis 16:1. Miren lo que dice Apocalipsis versículo 16, versículo 1. Dice la Biblia esto: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿De dónde salía la voz? Desde el templo. ¿Quién escribió el libro? Juan. Juan está viendo la visión y dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra ¿qué? Las 7 copas de la ira ¿de quién? De Dios. O sea que Apocalipsis 15:1 está diciendo que las plagas, en las plagas se contenía ¿qué? La ira de Dios. Y Apocalipsis 16:1 está diciendo que la ira de Dios está contenida ¿en qué? ¿En qué? En copas. Y esas copas son las que va a traer el ángel y las va a derramar sobre la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre un grupo que no hizo la voluntad de Dios. Y lo vamos a analizar. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis 14, versículo 9 y 10 y 11. Apocalipsis 14, estamos ahí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino ¿de qué? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Ojo, porque yo quiero que ustedes entiendan el tema. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 está diciendo que un pueblo, que es la iglesia adventista, es un ángel, tiene la predicación del evangelio eterno. Nos estamos dando de cuenta que la condición para que venga el fin es la predicación de este evangelio. Y nos dimos cuenta que la predicación no es asignada a los ángeles, sino a nosotros los seres humanos. Y también nos estamos dando cuenta que Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que hubo un grupo de personas que adoraron algo, y dice que ellos no están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, nosotros encontramos que la ira de Dios está contenida ¿en qué? En las plagas. Pero cuando vamos a Apocalipsis 16:1, encontramos que la ira de Dios está metida en copas. En copas. Y cuando vamos a Apocalipsis 14, de 9 al 12, encontramos que aquí nos está hablando de un grupo que dice que van a adorar ¿a quién? Miren lo que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, es un mensaje de advertencia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Está hablando de quiénes, de un grupo. Ahora vamos a lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer el versículo 38. Mire: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, venad conmigo. Les voy a hacer esta pregunta. Yo sé que todos somos estudiosos. Mira, hermanos, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde estaba? En ese momento. En el Getsemaní. Pero ¿dónde estaba unos minutos antes? En la cena.
Acuérdese que dice que cantaron el himno y salieron. Y cuando él se va a un monte que se llama Getsemaní, que queda en el monte de los olivos, él se va con sus discípulos, y cuando va con sus discípulos llama a 3 de ellos y les dice, ¿cómo les dice? Mi alma, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Qué les estaba diciendo? Oren, oren conmigo, velen. Les estaba diciendo, no les estaba diciendo. Versículo 39. Mire lo que dice Cristo en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta ¿qué? Copa. Copa, mis queridos hermanos. Ahora entendemos por qué Jesucristo nombra la copa en esta oración que hace a Dios. Mire lo que dice, copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué Cristo oraba de esta manera en el Getsemaní? ¿Por qué Cristo? Acordémonos que Él es el Evangelio y Él es eterno y estaba en donde? A la diestra del Padre en el cielo. Y Él se despojó de su trono y vino a esta tierra ¿qué? A morir por cada uno de nosotros. Cristo sabía que la ira de Dios estaba contenida en copas. Cristo lo sabía, siendo el Dios. Él lo sabía, y por eso cuando Cristo está en el Getsemaní y está orándole a su Padre, le está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque Cristo sabía que iba a recibir todo el castigo y la ira de Dios. Eso lo dice la Biblia. Ahora, en el versículo 44 dice, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Acuérdense que Jesucristo va a orar por tercera vez, sale de allá y al último, cuando Él ya sale de ese lugar, Él le dice a sus discípulos, vamos, se acerca la hora y el que qué. Y el que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice estas palabras. Mira. Hablando Pablo acerca de Cristo. Acuérdense que primero fue Cristo y después viene Pablo cuando es el llamado. Y Pablo está diciendo en tiempo pasado, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, haciendo esa alusión de lo que él estaba, de lo que Jesucristo estaba haciendo allá. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, dice la Biblia, dice Pablo. Y ahorita nos vamos a dar de cuenta por qué la Biblia o por qué Pablo está diciendo que Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente. Pero Pablo está diciendo unas descripciones aquí en este capítulo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Dice la Biblia. O sea, el sufrimiento de Cristo era ¿qué? Era tremendo, hermanos. Lucas 22, 44, miren lo que dice la palabra del Señor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía ¿hasta dónde? Hasta la tierra. Yo me puse a averiguar si una persona puede sudar sangre. Yo me puse a averiguar eso. Y una persona, en lo que yo miré, dice que una persona puede llegar a sudar sangre cuando se encuentra en una aflicción tremenda, y dice que cuando está al borde de la muerte. Dice que se dilatan. O sea, imagínense que usted ya lo tengan para matarlo. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? Estamos realistas. No digamos que porque somos cristianos entonces ahora no da miedo morir. Seamos realistas, hay miedo todavía que de uno morirse, hay miedo. Seamos realistas, porque nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros no fuimos creados para morir. Lastimosamente toca morir por causa del pecado. ¿Cierto? Pero entonces analicemos algo, hermanos. Miren lo que dice. Entonces dice que yo me puse a averiguar acerca de si una persona podía sudar sangre, y sí puede, hermano. Y el sufrimiento de Cristo Jesús en ese momento en Getsemaní era tremendo. Ahora miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 18, versículo 11. Vamos a analizar quién fue el que le dio la copa a Jesús. Miren lo que dice. Acuérdense que ellos están en el Getsemaní y ellos están orando.
y le están clamando al Señor. ¿Quién está clamando? Jesucristo. Padre, si es posible de mí pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando vamos al capítulo de Juan, el capítulo 18, en el versículo 11, encontramos que Jesús dice eso. Y Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Quién le dio la copa a nuestro Señor Jesucristo? El mismo Padre, el mismo Dios. ¿Por qué? Porque ya había sido designado desde cuándo, desde la fundación del mundo. Pero Pedro dice, pero manifestados en los postreros tiempos por amor a quién? A nosotros. Cristo vino y se manifestó después de 4,000 años de pecado. Después de 4,000 años, Cristo viene a esta tierra y se manifiesta, mis queridos hermanos, por amor a usted y por amor a mí. Amén. Y entonces dice aquí, acuérdense que ellos están allá y viene Judas, le da el beso a nuestro Señor Jesucristo y le dice, con un beso traicionas al maestro. Y entonces esa era la señal para que lo prendieran a él. Y cuando se vienen a prender a nuestro Señor Jesucristo, entonces Pedro, que es un poquito arrebatado, era un poquito arrebatado, entonces sacó una espada y se lanzó a matar a Malco. Y cuando se lanzó a matar a Malco, me imagino que Malco le sacó el kit de la cabeza, no sé. Dice la Biblia que se llevó de Malco solamente la oreja derecha. Así lo dice la Biblia. Y por eso Jesucristo le dice, mete esa espada nuevamente en su vaina. Y dice, ¿acaso es que la copa que el Padre me ha dado, no, yo no la he de beber? Vamos a lo que dice Mateo 27. Ahora notemos algo, bien, hermanos. Nosotros vimos lo que Cristo sufrió. Estamos viéndolo con la Biblia. Lo que Cristo padeció en el Getsemaní. Lo estamos viendo con la Biblia. El sufrimiento que tuvo, como de su rostro, de su cabeza caían gotas de sangre. El sudor de él era como gotas de sangre. Pero miren lo que dice la Biblia y por eso nosotros llegamos a comprender estas palabras. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, dice estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Cerca del versículo 46, capítulo 27, versículo 46. Dice así estas palabras. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora les hago esta pregunta. ¿Por qué Dios desampara a su Hijo? ¿Por qué Dios voltea la espalda de su Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da la espalda a nuestro Señor Jesucristo? Porque en ese momento, hermanos, cuando Cristo Jesús estaba ahí colgado del madero y Él clama esas palabras, todo el pecado de la humanidad, el suyo y el mío, Él lo estaba tomando y se hizo maldición por causa de nosotros. Se hizo maldito. Por eso la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, esto quiere decir que Cristo Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario y estaba recibiendo y vio que su Padre se alejaba y lo que le venía de la muerte encima, él sin ser pecador, sin cometer un delito, tenía que pagar el precio de cada uno de nosotros, hermanos. Eso que vemos aquí en la Biblia, esta muerte teníamos que vivirla nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que vivir esa muerte, pero Cristo Jesús la vivió por nosotros. Ahora sí entendemos por qué el ángel de Apocalipsis está diciendo que Jesucristo es el Evangelio eterno y que hay un pueblo adventista del séptimo día que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, mis queridos hermanos. Esa es la realidad de esto. Ahora vamos a analizar algo. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes. Vamos a analizar esto. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. ¿Lo había hecho o no lo había hecho? Lo había hecho. Mientras se hallaba en conflicto con los hombres animados por el espíritu de Satanás. Pudo decir, el que me envió está y no me ha dejado solo. El Padre, porque yo lo que Él le agrada, hago siempre. ¿Llevaba una vida perfecta? Llevaba una vida perfecta. Llevaba una vida sin mancha delante de Dios. La llevaba. Y sigue diciendo. Dice,
Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre el que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedara privado para siempre de su Padre, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión. ¿Cristo se merecía eso? No se lo merecía. No se lo merecía. Mire lo que dice. Sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha y negra, profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Y yo me pongo a preguntar, me digo esto, mis queridos hermanos, si Él era el Hijo de Dios, si era ese que se vino desde el cielo dejando su gloria y vino a la tierra y murió por usted y por mí, si Él, que era ya el Rey de Reyes y Señor de Señores ya en ese tiempo, digámoslo así, porque estamos hablando de tiempo pasado, si Él era esto, mis queridos hermanos, y si nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar el precio que no debía de pagarlo, pero lo pagó por nosotros, imagínense qué será de usted y de mí si nos llegamos a perder. ¿Qué será de nosotros, mis queridos hermanos? Por eso Apocalipsis está diciendo, 15, que había un grupo de personas que adoraron algo que no era nuestro Señor Jesucristo. Y ellos por eso no están escritos en el libro del Cordero de la Vida, que fue inmolado desde el principio del mundo, dice la Biblia. Ahora mire las palabras que Satanás le decía a nuestro Señor Jesucristo. Note eso. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¿Qué se iba a ganar con ese sacrificio? Satanás le decía esas palabras. Cuán irremisibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Pero me impresionaron estas palabras. Escuchen. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo, y mire lo que le decía, refiriéndose aquí al pueblo de Israel. Mire lo que le decía. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás. ¿Eso era el pueblo de Israel o no era el pueblo de Israel? Era el pueblo de Israel. Dios se los había escogido ¿para qué? Para que fueran luz. Y dice, el pueblo que representa estar por encima de todos los demás, que en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado, está tratando de destruirte a ti, fundamento y centro y sello de la promesa, a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos, que escuchas tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, que te traicionará. Cristo, ¿dónde estaba Cristo en este momento? ¿Dónde estaba? En el Getsemaní. Ustedes se acuerdan cuando Pablo dice en Hebreos capítulo 5, 7 que él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan de esas palabras? Hebreos 5 lo dice, Hebreos 5, 7. Aquí Satanás le está presentando a Jesucristo los rasgos más tremendos de lo que Cristo o todo lo que iba a venir, digámoslo así. Pero vamos a analizar algo. Satanás le dice a Cristo, uno de esos discípulos que ha participado en la iglesia y que se ha destacado en las cuestiones de la iglesia, te traicionará. Hace unos minutos atrás, ¿quién había entrado en Judas? Satanás. ¿Y había ido a dónde? A traer una turba para prender a nuestro Señor Jesucristo. Satanás le estaba diciendo esto a Dios, pero Satanás ya estaba metido en Judas y le estaba ¿quién? Trayendo la ¿qué? La turba, mis queridos hermanos. Ahora mire lo que dice. Uno de tus celosos seguidores te negará, todos te abandonarán. Esas palabras se las decían Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a veces nosotros nos decimos que Satanás no conoce nuestra mente, ¿cierto? Y no la puede conocer, ¿cierto? Eso me pertenece solamente a Dios. Pero Satanás sí nos conoce, hermanos. Aquí esta mañana hablaron de Satanás nos conoce a nosotros. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Satanás sabe cuál es mi debilidad. Y por ahí Satanás va a empezar
a atacarnos a nosotros. Tal vez Pedro era un hombre que amaba a Dios, así como usted y yo amamos a Dios. Pero tal vez aún todavía Satanás sabe que Pedro tenía falencias todavía. Y sabe que usted y yo tenemos falencias todavía en los caminos de Dios. Y Satanás sabe y dice, a este lo voy a atacar por aquí. Cuando usted va a estos libros y lee la historia, usted va a encontrar que Satanás fue un ser que se preparó durante 3 años y medio para atacar, para contrarrestar, digámoslo así, para llegarle a Jesús. O sea, en pocas palabras, Satanás le dijo a sus demonios, a este déjenme morir. Porque cuando usted va al espíritu de profecía, la Biblia dice que el espíritu de profecía dice que Satanás se preparó durante 3 años y medio durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando se llegara a esta hora, Satanás poder atacar y poder malograr y dañar el plan de la salvación del hombre. Ahora mire lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 657. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del oriente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad, y de esa hora crítica, un poderoso ángel vino hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Vino hasta ahí. Y le dice, el ángel que estaba en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiera beberla. ¿Cuál es ese ángel? Gabriel fue el que quedó ahora reemplazando, o fue el que tomó la posición de aquel que un día tomó la decisión de alejarse del cielo, o ser expulsado del cielo más bien, porque se rebeló contra Dios. Y dice así: le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Les aseguró que su padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvos, eternamente salvos. O sea, el ángel Gabriel viene a Jesús y le dice: si usted cumple con todo esto, más adelante vas a mirar una gran multitud de salvos, eternamente salvos. Pero Satanás, por otro lado, estaba tratando de derribar el plan de la salvación del hombre. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque, mis queridos hermanos, lo que hemos visto hasta hoy, el Evangelio eterno es Jesucristo, que ha sido destinado desde la fundación del mundo. Y si Él, siendo Dios, tuvo que venir a la tierra, morir por usted y por mí, y beber la copa de la ira de Dios, soportar el castigo de Dios, ¿cuánto más sería de nosotros, mis queridos hermanos, si usted y yo no tomamos las cosas de Dios en serio? Si usted y yo cogemos las cosas de Dios de burla, si usted y yo no hacemos las cosas y hacemos la voluntad de Dios, hermanos, esa es la realidad. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque estamos mirando lo que Cristo Jesús vino y hizo por usted y por mí. Y Apocalipsis estaba diciendo que un grupo de personas, mostrando un grupito de personas que rechazan el Evangelio, que a pesar que pueden ser mismos cristianos, porque acuérdense que la Biblia dice que el Evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y todos tendrán que llegar al conocimiento de la verdad. Ahora notemos lo que dice. Por eso nosotros ahora comprendemos las palabras que el libro de Isaías, en el capítulo 53, 4, 5 y 6, versículos 4, 5 y 6, dice la Biblia: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Recayó el pecado ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Él vino, mis queridos hermanos, a tomar la copa de la ira de Dios por usted y por mí. Por eso el ángel de Apocalipsis capítulo 14 está diciendo que nosotros, hay un pueblo o un ángel o un mensajero que tiene que predicar estas verdades, la verdad presente, mostrarle al pueblo de Dios el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, y predicar las verdades presentes que la iglesia tiene para estos tiempos. Ahora quiero que vayamos a mirar algo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, hay unas palabras un poco fuertes. Ezequiel capítulo 39 es lo que dice la Biblia. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les dijo? Juntaos y venid. Ezequiel 39, 17. Vamos a volver a leer. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, Dios del Señor: di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes. ¿A qué? ¿A qué? A mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis ¿qué? Sangre. Versículo 18. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra. Y miren los animales que nombra: de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados en Basán. Versículo 19. Comeréis grosuras hasta saciaros y beberéis hasta embriagados de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. Vamos a analizar el versículo 17 otra vez. Dios dice en el versículo 17 que está llamando a quienes, a las fieras del campo: juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Nos hacemos una pregunta y dice: ¿va a haber un sacrificio? ¿Va a haber una víctima? Vamos a analizar lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Y miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será ¿qué? Suelto. Cristo Jesús ya vino por segunda vez. Resucitaron los muertos en Cristo. Subieron y se encontraron con Cristo ¿en dónde? En las nubes del cielo. Y dice Pablo: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y subiremos ¿a dónde? A encontrarnos con Él, con el que viene en las nubes. Y este pueblo, ¿qué va a hacer? Va a ir al cielo. ¿Quiénes? Los que aceptaron el evangelio eterno. Los que aceptaron, los que aceptaron que Cristo Jesús fuera el que bebiera la copa de la ira de Dios por ellos. Por eso digo, mis hermanos, el estar en la iglesia, el estar nosotros aquí, no quiere decir que ya somos santos. No quiere decir. El Salmo 101, en el versículo 6, dice la Biblia: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en los caminos de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Y ahora estamos hablando, vamos al cielo,
¿Cuántos años en el cielo? 1000 años. En la tierra, ¿quién está? Satanás y sus demonios. ¿Hay pueblo o no hay pueblo? No hay nadie. La tierra ha sido totalmente destruida. ¿Cierto? Será totalmente destruida. Hoy en día, ¿qué es lo que se ha venido tirando en este mundo por tierra? La verdad de Dios. El santo sábado ha sido tirado por tierra. La ley de Dios ha sido tirada por tierra. Y Satanás durante 1000 años tendrá que reposar lo que él hizo, que la humanidad transgrediera el mandamiento de Dios, que es el sábado. Ahora Satanás tendrá que reposarlos en esta tierra. Y Satanás irá a preguntar a sus demonios y les irá a decir: anteayer, ¿qué día era? Y los demonios se irán a preguntar sábado, le irán a decir sábado. Y ayer, ¿qué era? Sábado. Y hoy, sábado. Y mañana, sábado. Y pasado mañana, sábado. Y se pasarán durante 1000 años. Y Satanás será, dice la Biblia, que será atado en esta tierra, pero no quiere decir que Dios va a traer una cadena y lo va a agarrar y lo va a amarrar y le va a colocar un candado, sino que será atado en esta tierra porque no hay un ser humano vivo en esta tierra en la cual pueda salir a engañar. Pero miren lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de quién? De su prisión. Y versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y nombra 2 cosas aquí: a Gog y a Magog. ¿Quién era Gog y Magog? Eran enemigos de quiénes? Del pueblo de Israel. Y ustedes se acuerdan que hay una promesa en el libro de Abraham que dice que todo el que maldiga al pueblo de Israel, Dios también ¿qué? Lo maldeciría. Y todo el que bendiga al pueblo de Israel, también Dios ¿qué? Lo bendeciría. Ahora, ¿qué quiere decir esto? A Gog y a Magog, esos reyes de la antigüedad que se reunían, que era un grupo de reyes que se reunían y se iban a atacar el pueblo de Israel para hacerle daño, para acabarlo, para destruirlo, pues resulta y pasa de que aquí dice, Apocalipsis capítulo 28, dice que Satanás será suelto y engañará a las naciones y irá por todo el territorio, y dice que juntará a Gog y a Magog, y dice que a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como ¿qué? Como la arena del mar. La pregunta es esta: este grupo dice que la Biblia le está dando aquí a entender de que Satanás, después de los 1000 años, saldrá y engañará a quienes, a las naciones. Pero si no hay gente, resucitarán. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Lo dice o no lo dice? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los que van a resucitar en la segunda resurrección, ¿qué pasa? Ya están perdidos. ¿Por qué están perdidos? ¿Por qué están perdidos? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Porque se les predicó el Evangelio y no aceptaron el Evangelio eterno, no aceptaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptaron, no permitieron que la copa de la ira de Dios que Cristo bebió, esa era la que ellos tenían que permitirle a Él que la bebiera, pero ellos no la aceptaron, ellos no quisieron, y ahora serán levantados. ¿Para qué? Para la destrucción eterna. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia y el espíritu de profecía nos da a entender, cuando leemos esto, que cuando esta gente resucite, no va a decir es que Dios los va a exterminar en el mismo día. Ellos tendrán que vivir un tiempo en esta tierra. Hermanos, y dice el libro que leímos, o que leí, Dios les irá a mostrar toda la vida desde la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Todo, y nombra cualquier cantidad de personajes. Si ustedes tienen el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 43, léanlo. Y yo le digo a mis hermanos, metámonos en el cuento, metámonos ahí en el cuento, hagamos de cuenta que ya estamos perdidos y metámonos ahí entre los perdidos. Léalo y preste atención todo lo que ellos van a ver, lo que Cristo Jesús les va a mostrar. Dice que ellos mismos se ensañarán hasta con el mismo Satanás. Deben de darse cuenta que los engañó. Ese mismo pueblo que fue engañado por Satanás se va a ensañar contra él. Dice el espíritu de profecía
Y por eso Apocalipsis 20 está diciendo que va a salir ¿a qué? A reunir a este grupo de personas y ¿van a qué? ¿Van a qué? ¿A tomar a quién? Al pueblo de Dios. Y después, ¿qué sucederá? Dice la Biblia que después de todas estas cosas, después de que ya sucede todo, va a descender fuego de hondo del cielo. El fuego que se prendía en el santuario terrenal era un fuego de estos. ¿Era fuego de estos? ¿Por qué fue muerto Nadab y Abiú? ¿Por qué fue muerto Nadab y Abiú? Porque encendieron un fuego extraño en el santuario. ¿Cierto? El fuego que va a caer aquí es un fuego consumidor. Es el fuego eterno, hermanos. Y yo les digo algo, mis queridos hermanos. Esto es lo que el ángel de Apocalipsis está diciendo acerca del Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Cuando Dios le dé la oportunidad nuevamente de tener, vamos a desglosar el versículo 7 y vamos a analizar en qué tiempo nosotros nos encontramos, porque en el versículo 7 encontramos que dice: la hora de su juicio ha llegado. ¿En qué juicio estamos nosotros? Y eso lo vamos a analizar después cuando tenga la oportunidad. Así es que, mis queridos hermanos, hoy vimos que Apocalipsis 14:6 está hablando del Evangelio eterno, que es Jesucristo. ¿En qué sentido? Porque Él había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarte a ti y para venir a salvarme a mí. Y Dios también está mostrando a través de todos los textos que leímos que la ira de Dios estaba consumada en copas y que Jesucristo tuvo que beber esa copa de la ira de Dios. Y que si usted y yo hoy, por más que estemos dentro de la iglesia y no hagamos caso a las cosas de Dios, tomemos las cosas de Dios de burla, quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros también tendremos que beber la copa de la ira de Dios por la desobediencia de cada uno de nosotros. Es una realidad, hermanos. Yo, mis hermanos, quiero que les diga algo, les voy a contar algo rápidamente. Yo le doy gracias a Dios, gracias primeramente a Dios y gracias a este hermano Elías. ¿Y por qué le digo esto, mis queridos hermanos? Hace unas semanas atrás, el hermano Elías me dijo: hermano Juan Pablo, le digo algo para usted. Necesito que vaya y me reemplace el manantial. Vaya y lleve la predicación en el manantial. Y el hermano Elías lo puede decir de testigo. Agarré mi celular y le envié varios audios al hermano y no era capaz de hablar, hermanos, no era capaz de hablar. El hermano Elías lo puede decir. Y yo le decía, hermano Elías, ¿qué le decía yo, hermano Elías? Ese hombre que yo era antes, cuando recién entré a la iglesia, yo ya no soy ese hombre, hermano. Yo ya no soy esa persona. Yo le decía a Elías, yo le decía 100% que le daba a Dios. Ahora soy un 5%, hermano, con mi voz quebrantada. Y el hermano Elías, Dios lo utilizó y me dijo: hermano, Dios te llamó con un propósito específico. Dios te tiene aquí en este lugar con un propósito específico. Dios te ha llamado con un propósito. Hermano, y en ese momento que el hermano Elías me reanima, me fortalece con esos mensajes, hermano, tomé la decisión, me levanté de la cama, me boté de rodillas y le dije: Dios, aquí está mi vida, perdóname, porque llevaba 5 o 6 años jugando con Dios. Así era yo, mis queridos hermanos. Tomé la decisión, me boté de rodillas y le dije: Dios, a partir de hoy voy a hacer que nunca en mi vida te había conocido. Yo le dije al Señor, mis queridos hermanos, y se lo dije en oración, le dije: voy a hacer que nunca, jamás, pero jamás te había conocido. ¿Por qué le dije esto a Dios? Porque tal vez, hermanos, cuando yo conocí a Dios, dejé morir en mí el primer amor. Y yo estaba diciendo: Dios, quiero que a partir de hoy quiero empezar a conocerte nuevamente, para que usted despierte en ese primer amor que un día yo mismo debía pagar por mis mismas culpas, por mis mismos pecados, por mi misma desobediencia.
Esa es la realidad, mis queridos hermanos. Y hoy que Dios me ha dado la oportunidad, le voy a demostrar a Dios y le voy a demostrar al pueblo de Dios que Dios me tiene para cosas grandes y que le voy a servir al Señor. Lléveme donde me quiera llevar, mis queridos hermanos. Yo le he dicho a Dios, y esto se lo estoy contando no para sentirme más que ustedes, sino que quiero que miren mi testimonio. Quiero que miren que muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero llevamos una vida doble, una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Venimos a la iglesia y aparentamos, cantamos y hacemos cantidad de cosas, pero llevamos una vida mediocre delante de Dios. Y sé que como yo, hay muchos dentro de la iglesia, no solamente en este lugar, en todo el pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Esa es una realidad. Y por eso hoy Dios ha permitido este mensaje, para que usted y yo hoy nos levantemos y digamos: Señor, hoy quiero renovar nuevamente mi pacto contigo. Hoy quiero volver nuevamente a tus caminos. Quiero volver a enamorarme de ti. Esa es una realidad, hermanos, que el pueblo de Dios hoy está viviendo. La Biblia dice, leía un estudio que decía que antes de que venga el fuerte pregón, antes dice que habrá un mensaje falso, digámoslo así, en la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo hoy, mis queridos hermanos. Esa tibieza espiritual, esa frialdad de nuestra vida, eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy ya no queremos predicar la verdad presente. Y Dios nos está llamando a eso, a que prediquemos los mensajes de la verdad presente. Yo, usted, somos los mensajeros de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Usted y yo somos los que tenemos la verdad en medio, y nosotros somos los que tenemos que presentársela a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo le he dicho a Dios, hermanos, créanme, yo le he dicho al Señor: Dios, a mí no me importan las cosas de este mundo, a mí no me interesan. Yo por ti soy capaz de dejarlo todo, y Dios lo sabe, hermanos. Pero yo les decía hace un momento, Satanás sabe cuál es la debilidad de nosotros, y Satanás va a atacar por este mundo. Pero yo les digo algo, hermanos, y le hice la promesa a Dios. Le dije a Dios: Señor, no me vuelvas a separar, no lo vuelvas a hacer. Porque, hermanos, cuando usted lee el capítulo 43 del conflicto de los siglos, hermanos, si usted lo lee y si su mente no cambia, déjeme decirle que usted y yo tenemos un corazón de piedra, hermano. Si eso no lo lleva a que mire el futuro, a que si usted se halla allá entre los perdidos, tenemos un corazón de piedra, hermanos. Esa es una realidad. Y eso es lo que usted y yo hoy debemos de decirle a nuestro Dios: Señor, quita este corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Hermanos, este mensaje no lo vayan a tomar como que es un mensaje de juicio. Es un mensaje de amor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Cristo Jesús es el Evangelio eterno. Cristo Jesús fue el que murió por usted y por mí. Él fue el que nos dio la salvación. Eso es Apocalipsis 14:6. Dios nos bendiga a todos. Amén. Y que el Señor nos ayude. Acuérdese que la Biblia dice en Juan capítulo 2, primera de Juan 2:2. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si nosotros hemos pecado, ¿qué? Ahora tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, o el Hijo de Dios. Aún todavía hay esperanza, hermanos. Pongámonos las pilas. Es una realidad. Es una realidad. Dios nos bendiga. Ahora, ¿quién quiere orar?